Hola, nosotras somos Cindy Franco, Daniela Tunjano, Katherine Cuellar, Alejandra Galvis y quien les habla, Leticia Victoria. Vamos a hablarles sobre el polígono de Willis. El cerebro, a diferencia de la mayoría de órganos del cuerpo, no tiene un pedículo vascular único. Este posee una irrigación especial compuesta por 4 grandes arterias que forman 2 grandes sistemas vasculares. Estos sistemas de vascularización son sistema anterior o carotidio y sistema posterior o vertebrobasilar. Estos dos sistemas se fusionan dentro del cráneo formando el polígono de Willis. Polígono de Willis es la fusión mediante puentes vasculares de los sistemas carotidio y vertebral en el interior del cerebro. Es una estructura importante en la circulación encefálica, consiguiendo una distribución uniforme del flujo sanguíneo en todas las áreas cerebrales. Su principal anastomósis son la arteria comunicante anterior que une ambos sistemas carotidio y la comunicante posterior que une el sistema anterior con el posterior. El polígono de Willis puede tener muchas variantes anatómicas y sus vasos presentan a menudo calibres diferentes. Por medio de esta imagen se puede ver la representación del polígono de Willis, su forma y las arterias que lo componen, entre las cuales podemos destacar arteria cerebral anterior, arteria carótida interna, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arteria basilar, arteria vertebral, arteria coronoidea anterior. Ahora hablaremos sobre las arterias que componen el polígono de Willis, comenzando con la arteria comunicante anterior, la arteria basilar. Contiene 2 arterias cerebrales anterior, 2 arterias cerebrales posterior, 2 arterias carótidas internas y 2 arterias comunicantes posteriores. Circulación carotidia. La arteria carótida interna nace de la arteria carótida común, que a su vez nace directamente de la aorta o del tronco arterial brachiocefálico, según sea el lado izquierdo o derecho respectivamente. La arteria carótida interna se introduce en el cráneo y da unas ramas muy importantes, llamadas arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que irrigan a un área extensa del encéfalo. La arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que irrigan a un área extensa del encéfalo, se encargarán de llevar oxígeno y nutrientes a la zona profunda del cerebro, los lóbulos frontales, los parietales y una parte importante de los lóbulos temporales. Circulación posterior. La arteria vertebral, al igual que la carótida común, nace directamente de la aorta o bien de la arteria subclavia. Se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar la arteria basilar. De esta salen pequeñas arterias que irrigan la región del tronco cerebral y cerebelo. De la parte final de la basilar salen 2 arterias, una derecha y otra izquierda, llamadas cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores se ocupan de la irrigación de un núcleo cerebral muy importante llamado tálamo, lóbulo del temporal y lóbulos occipitales. Ahora, hay 2 sistemas. Sistema cerebral anterior, que es originado en las arterias carótidas internas e irriga 2/3 de los hemisferios cerebrales, y el sistema cerebral posterior, que es originado en las arterias vertebrales e irrigan 1/3 posterior de los hemisferios cerebrales, gran parte del tálamo, tronco y cerebelo. En la irrigación de las arterias que conforman el polígono de Willis, las arterias espinales anterior y posterior van a irrigar la médula, la vertebral el bulbo, la basilar la protuberancia, la vertebral y basilar el cerebelo, la basilar cerebral posterior, coroideas anterior y posterior el mesencéfalo, la comunicante posterior, coroidea posterior y cerebral posterior el tálamo, la cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior el hipotálamo, la coroidea anterior y posterior, comunicante posterior y cerebral posterior van a irrigar el subtálamo y el hipocampo, la coroidea anterior y cerebral media, el globo pálido y el cuerpo estriado.
La cerebral anterior y media, el lóbulo frontal. Cerebrales anterior y media, el lóbulo parietal. Cerebrales media y posterior, el lóbulo occipital. Las cerebrales media y posterior y coroidea posterior, el lóbulo temporal. Las arterias cerebrales anterior y cerebral media van a irrigar el brazo anterior de la cápsula interna y la rodilla de la cápsula interna. Y la cerebral media y coroidea anterior van a irrigar el brazo posterior de la cápsula interna. El aporte arterial al cerebro está asegurado por la entrada en el cráneo de 4 vasos. A través del agujero occipital entran las arterias vertebrales, que se unen en el tronco basilar. Este se divide en las 2 arterias cerebrales posteriores. A través del peñasco del temporal entran las arterias carótidas internas, que alojadas en el seno cavernoso lateral a la silla turca, emiten las arterias cerebrales anteriores y medias, además de la oftálmica. Las 6 arterias cerebrales se unen alrededor de la silla turca a través de las arterias comunicantes, anterior y posteriores, para formar un polígono de 7 lados, el polígono de Willis. Esta formación es un mecanismo de seguridad en la vascularización cerebral, ya que unos vasos pueden suplir a los otros. Finalmente, cada arteria tiene su territorio de distribución cerebral. La salida de la sangre venosa del cráneo se produce a través de senos venosos constituidos entre la dura madre y los surcos óseos del cráneo. Al final, todo se dirige hacia la vena yugular interna, que llevará esta sangre a través del cuello hacia el corazón.